¿Te molesta la licuadora? No, no, no. Para nada. Pero hablando muy difícil. Bueno, vamos con los 14 que han entrado. Seguirán entrando, supongo. Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a la plataforma. ¿Okay? Vamos a la plataforma, al curso. Y aquí en el curso, siempre hay que entrar de nuevo. Tenemos algunos videitos que son determinación de calor específico de los cuerpos, práctica para determinar calor específico, ese es otro, y cómo se construye un calorímetro casero. Okay, vamos a ver el primero, que son unos minutos, determinación de calor específico de los cuerpos. Vamos a compartir sonido. ¿Se escucha? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, mire, es un video cortito de 5 minutos. Ok. Vayan tomando nota. Bueno, vamos a empezar el experimento del calor específico. El primer paso es identificar los materiales. Aquí tenemos bronce. Aquí tenemos plomo. Y aquí tenemos aluminio. Después lo que hacemos es pesar cada material. Vamos a pesar el bronce. 55 gramos. Vamos a pesar el plomo. 106 gramos. Y el último material que es el aluminio. 57 gramos. Ahora lo que hacemos es pesar el calorímetro totalmente vacío. Tenemos 374 gramos. Posteriormente lo que hacemos es añadir agua al calorímetro. Ponemos la cantidad de agua suficiente como para que tape a los cuerpos de prueba. Y volvemos a pesar. Cuidado. Si se presenta dificultad al momento de colocar el termómetro, no forzar el instrumento.
Coloque abundante vaselina al contorno del termómetro y vuélvalo a intentar. Vale recalcar que no se debe forzar al termómetro. Si el instrumento se niega a entrar, pedir ayuda a uno de los asistentes. Tomar en cuenta que al momento de colocar la vaselina, la misma no debe tocar la vulva o los datos de la temperatura se alterarán. Posteriormente colocamos la tapa del calorímetro, tomando en cuenta de que la vulva del termómetro está sumergida en el agua. Lo que hacemos ahora es colocar cada uno de los cuerpos de prueba en el agua. El objetivo ahora es calentar en esta cocineta y llegar al punto de ebullición. Cuando llegue el punto de ebullición lo que haremos es tomar la temperatura. Como usaremos una cuchareta para trasladar los objetos de prueba, la temperatura de la cuchareta debe ser la misma que los cuerpos, para que no exista pérdida de calor. Por lo tanto, lo que calentaremos serán los cuerpos de prueba y la cuchareta. Precaución. Tener cuidado de que la distancia entre la cocineta y el calorímetro sea prudencial debido a que la cocineta emana calor por radiación y nuestro calorímetro podría verse afectado por el mismo. Aquí se puede observar que el agua ya está en ebullición, por lo tanto, se toma cuerpo de prueba y se lo pasa al calorímetro. Lo cerramos rápidamente. Y usamos el agitador. Esperamos un momento y medimos la temperatura a la que se encuentra el sistema. Luego extraemos el cuerpo de prueba en estudio. Y volvemos a cerrar el calorímetro. Posteriormente repetir el mismo procedimiento con el bronce. Además, tener cuidado de que quede restos de agua, en el momento de introducir y retirar los cuerpos de prueba, de la estufa y calorímetro. No olvidar cerrar bien la tapa del calorímetro y usar el agitador para acelerar el proceso de transferencia de calor. Ok, ustedes ven, eso que ustedes ven ahí es la base de datos. Aquí tiene bronce, plomo, esa es la masa de los tres en kilogramos. Recuerdan que tenía, aunque aquí no es, bueno, no es tan correcto porque no eran 63, 114 y 55 gramos. Algo así eran 55, 114 y 57. Y La masa. 57. Ok, estas son las temperaturas inicial, la temperatura de ebullición y temperatura equivalente. Ok, esos son datos del experimento. Ahora a ver qué le va a decir que tienen que hacer. Ok, vamos a ver un momentito. Vamos a ponerlo de nuevo en la tabla. Oh, entonces me ha frisado ahora. Ustedes se dieron cuenta que estaba como fallando, ¿verdad? ¿Ustedes me escuchan? Sí, maestro, el video se vio bien. Profesor, Ok, pero que está como frisado esto. ¿Ustedes me ven a mí? No. no está puesto el video.
Se ve la pantalla fría. Ah, lo que pasó fue que... Ah, un momentito, un momentito. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a volver atrás. Vamos a parar aquí donde estaban los datos. Y vamos a detener aquí. Entonces, aquí teníamos la temperatura antes. Temperatura cuando estaba en ebullición, que fue la temperatura de ebullición. Fíjense que esta temperatura de ebullición me indica que ese es un país donde estaba, que es muy alto, porque que hierva a 90 grados quiere decir que está muy alto. A lo mejor en La Paz, Bolivia, o en un sitio muy alto. ¿Ok? Entonces, buscar esta tabla, tenemos aquí la temperatura. Entonces, lo que no tenemos es la cantidad de calor, porque usted tiene el delta T de cada uno. Entonces, ese delta T de los dos que aumentó su temperatura fue esta, la del bronce con esta. Esta, la del plomo con esta. Y el aluminio aumentó más. Y la cantidad de calor que recibieron fue el tiempo de exposición en el agua a esta temperatura. Porque yo le dice, lo agitaron para que se homogenizara. Y esta temperatura, esta fue la deposición, pero esta fue la temperatura a que quedaron cada uno de ellos. Y esa fue la cantidad de calor. ¿Cuál sería la cantidad de calor? Bueno, teníamos la masa y el delta T en kilogramos y el delta T. Por lo tanto, determinar su capacidad calorífica habría que ver cuánto fue el calor que se gastó. O sea que en la práctica tiene ahí tiene un pequeño hueco. Ok, ahora vamos a ver otra. Vamos a ver esta otra. Ustedes pueden buscar otros. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más sin retrasos. Mientras escribes en tu computadora o teléfono, Un momentito. Grammarly te da sugerencias para que todo suene bien y claro. Con las correcciones instantáneas, escribes sin errores y tus mensajes. Ok, entonces 6 minutos. Ustedes lo ven ahí y lo escuchan. Hola, ¿qué tal, amigo? Sí, maestro. Esta vez vamos a... Sí, maestro. Se escucha, ok. Aquí vamos a ver el propósito del calorímetro. Es que mide cuánto calor o cuánto calor se pasó del agua al objeto. Como usted va a tener entonces la temperatura, va a tener la temperatura a que baja el agua. Fíjese que la temperatura, cuando agregan la sustancia caliente y al agua fría, que está en el calorímetro, ¿sabes? Lo que hace el calorímetro es que le saca el calor le saca el calor a la sustancia. El agua se queda con ella. Y vemos la temperatura que cambia el agua. Y usted conoce el calor específico del agua, que es 1. Y a partir de ahí usted puede calcular el de los demás. ¿Ok? Usted sabe con eso, con cada uno de ellos, cuánto calor perdió el agua. Perdón, cuánto calor ganó el agua con cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a ver este. estar trabajando con la determinación del calor específico o capacidad térmica específica, que es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico. Y esto es para elevar su temperatura en una unidad. Quiere decir que en términos más prácticos o más sencillos, que es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para que
la temperatura aumente en 1 grado Celsius. Y para el experimento tomamos un beaker que le echamos agua casi lleno. En él tenemos sumergido un tubo de ensayo que previamente le echamos 10 gramos de zinc y está en contacto con un termómetro que va a ir midiendo la temperatura que tenga el zinc. Entonces la idea de usar agua es porque el agua, estamos calentando el agua que le va a transferir calor al zinc. Entonces la temperatura a la que vamos a llevar el zinc estará comprendida entre 90 y 100 grados Celsius. Entonces esa temperatura que va a estar entre 90 y 100 grados Celsius será la temperatura inicial. Luego ese zinc que está caliente se va a mezclar o a poner en contacto con agua que está a menor temperatura. La temperatura inicial del agua, que son 30 gramos o 30 mililitros de agua que tomamos, que es aproximadamente 30 gramos, tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el calor específico? Vamos a mezclar o a poner en contacto el zinc que está previamente calentado con el agua y le va a transferir calor al agua. Y la temperatura va a pasar de 20 grados Celsius a una temperatura de equilibrio, que es la temperatura a la que el metal, que en este caso es zinc, y el agua están con el mismo calor. O sea que no hay transferencia de calor de zinc al agua, porque ya el calor es igual o está igualado, y es donde hablamos de equilibrio térmico. Entonces con esos datos es que vamos a calcular el calor específico del zinc y lo vamos a comparar con el ya tabulado. Y teniendo en cuenta que conocemos el calor específico del agua, que en este caso es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Para yo encontrar el calor específico de una sustancia tengo que conocer el calor específico de la otra. Estén pendientes de los datos. Lo importante son las dos temperaturas, la del agua antes y después. Ok, 22 temperatura. Entonces, para calcular el calor específico de este metal, que en este caso es zinc, nos auxiliamos de esta fórmula y utilizando los datos que obtuvimos del experimento. Tenemos la masa de zinc, que en este caso son 10 gramos, la temperatura inicial, que es 98 grados Celsius, y no debemos confundirla con la temperatura final, ya que esa es la temperatura que tenía antes de mezclarse o ponerse en contacto con el agua, antes de ceder con el zinc. Calor. Tenemos la temperatura que inicialmente tenía el agua, o sea, la temperatura inicial del agua antes de ser mezclada con el zinc que estaba caliente con una temperatura de 98 grados Celsius. Tenemos la temperatura final, que es la temperatura obtenida cuando se mezcla o se pone en contacto el metal caliente con el agua fría. Y que si notan es la misma para ambos porque están en contacto directo. Tenemos el calor específico del agua que ya está tabulado. La masa que tomamos de agua, que en este caso fueron 30 mililitros, que aproximadamente son 30 gramos. Y nos vamos ahora a calcular el calor específico del metal. Entonces tenemos la fórmula que en el video anterior determinamos de dónde sale. Entonces ahora simplemente sustituimos. Tenemos la masa del agua que es 30. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. Por la temperatura final menos
la temperatura inicial del agua sobre la masa del metal, que son 10 gramos, por la temperatura final, que en este caso es 22, menos la temperatura inicial del metal, que son 98 grados Celsius, obteniendo 0.08 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y si la comparamos con la tabulada, la que podemos googlear, es de 0.09. Y la diferencia se puede deber a que, por ejemplo, no utilizamos zinc pulverizado, por ejemplo, porque ahí entonces la transferencia de calor sería mayor, y este valor entonces sería mayor, porque entonces aquí el cambio de temperatura, la temperatura final, sería un poquito más grande. Entonces cuando vayamos ya a dividir, este valor sería un poquito más grande. Pero dentro de lo que cabe, está bien. Ok, ahora vamos a... Usted tiene los dos videos. Vamos a dejar de compartir. Ok, usted tiene los dos videos. Usted va a coger ahora la tabla anterior y van a determinar el calor específico del plomo, del aluminio y del bronce. Usted tiene todos los datos, ¿ok? Eso significa, ellos lo pesaron allá y tienen ahí la masa del agua. Entonces, con esa fórmula lo van a calcular los tres, o sea, el calor específico del bronce, del aluminio y del plomo. Ok, ahora yo les voy a poner la plataforma, ustedes cómo lo tienen que hacer. Van a hacer un informe que va a tener 8 puntos ese informe. Y es individual, no es por grupo. Ok. Lo que ustedes se pueden juntar. Nosotros hicimos grupo de esta sección. No, maestro. No hicimos grupo. Nunca se han hecho. No hicimos grupo, no, porque es que es un poco, no sé, tal vez podría hacerle unos grupos ahora, pero mejor lo hace cada uno. El informe que ustedes van a hacer va a ser, primero, va a tener la portada con su nombre, una portada, ¿verdad? Su nombre, su matrícula, el trabajo, el título, la fecha, el profesor, todo usted sabe, una portada. Luego va a ser una introducción. Y en la introducción no se habla de resultados. En la introducción se habla de qué se va a hacer. Puede decir algo, o sea, en la introducción usted dice qué es lo que va a hacer. Ok. Luego va a poner los fundamentos teóricos. Los fundamentos teóricos usted va a definir lo que son calores específicos de la sustancia, lo que vimos ahorita de calor específico, volumen constante, presión constante. Entonces, usted va a hacer un fundamento teórico del tema. Ok. Después va a ir al procedimiento. Y en el procedimiento van a describir lo que se hace con el calorímetro. Ok, lo que se hace, cómo se hace la práctica. Después van a poner resultados obtenidos. Ese resultado es la tabla que está ahí. Es sobre la tabla, sobre la práctica que quedó por mitad. Ok, entonces sobre esa tabla, que son los datos obtenidos, usted va a poner un análisis de datos. Ese análisis de datos es aplicar la fórmula a cada uno de los metales, de los materiales, a cada uno, aplicar la fórmula y calcularle su calor específico. Luego, y también buscar el calor específico teórico del bronce, del aluminio y del plomo. Y compararlo, a ver cuánto dio y cuál fue la diferencia. Ese análisis de resultados. Y una conclusión. Cada uno, yo se lo voy a poner así mismo en la plataforma, no se preocupen. Y lo llenan lo más pronto que puedan, los dos. O sea, completar el informe con los datos de la tabla del primer video. Y lo que en el segundo video se ve un poquito más claro. Ustedes ven que lo que pasa, usted tiene agua que llega a 100 grados.
Entonces el agua va a perder calor al pasárselo al metal. Y al perder calor va a bajar su temperatura. Entonces y el metal va a subir su temperatura. Entonces usted tiene el cambio de temperatura de ambos. Y ese cambio de temperatura de ambos multiplicado por la masa y con la cantidad de calor que perdió el agua, porque usted calcula la cantidad de calor que perdió el agua es su capacidad calorífica. Está ahí en la fórmula. ¿Ok? Cualquier duda, ustedes revisen bien el video. Yo voy a ver si consigo el videito que él dice de dónde salió la fórmula de cómo se calcula el calor específico de un metal. ¿Ok? Así es que ya saben lo que van a hacer. Ahora mismo se lo voy a poner para que no se me pase y le pongo ahí lo que tiene que contener el informe. ¿Ok? Ustedes lo van a poder hacer porque yo creo que está bien claro. Y el último videito es cómo se construye, cómo se hace un calorímetro casero. Y sería interesante que si ustedes lo revisan, porque nunca está de más saber. Eso hubiéramos hecho allá en el laboratorio, porque veo que es relativamente fácil usted medir el calor específico. Nada más ver cuánto calor pierde el agua. Y ese calor ganó. ¿Cuánto calor pierde? Gana el agua, que fue el que perdió el metal en la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es la de atrás, en la tabla, la última, temperatura de equilibrio. O sea, hay un delta T del metal y hay un delta T del agua. El agua estaba en 100 y bajó a 90. ¿Ok? El agua. Y los metales tienen su temperatura y la temperatura de equilibrio. Los dos tienen su temperatura. Así es que con eso usted puede calcularlo y compararlo con valor teórico. Tiene que buscar valor teórico de calor específico de esos tres metales y comparar el resultado. ¿Ok? Y hacer algún comentario de conclusión. Algún comentario en la conclusión. Así como él dijo, bueno, si hubiéramos tenido aluminio en polvo o granulado más pequeño, la transferencia es más rápida y más completa, también aumenta un poco la temperatura. Sí, pero también el termómetro no está en contacto con el metal, está en contacto con el ambiente donde está el metal. La temperatura no necesariamente es la misma exacta del metal. Ok, la última sí, es la temperatura de equilibrio, pero la primera, nunca se mide la temperatura del metal. Entonces, usted tiene, cuando entra el metal, que usted lo saca, se supone la misma temperatura del agua. Cuando lo saca donde está hirviendo, se supone que está a la misma temperatura del agua. Y tiene fuera del agua, tiene una temperatura y tiene una temperatura dentro del agua. Así se determina la cantidad de calor que pierde el agua, que gana el agua, perdón. Esa es la que pierde el metal. La cantidad de agua que gana el agua, la cantidad de calor que gana el agua cuando ella echan el metal en el agua fría. Ahí, esa es la última, la segunda parte. Ok, esa es la importante. Esa cantidad de agua, donde lo echan, la cantidad de agua, recuérdense que ellos pesan el agua, el envase donde está el calorímetro, pesan el calorímetro vacío y luego pesan con agua. Ok, así que ténganlo en cuenta eso. Ahí está la masa del agua. Así es que nos vemos el próximo día. Déjame sacarle por curiosidad una foto a la pantalla para la asistencia. Yo la hice la vez pasada y lo puedo seguir haciendo porque no es lo mismo, o sea, no es justo. Vinieron 21 de 30. Yo voy a saber de los 30 quién no vino, quiénes no vinieron y obviamente no pueden tener la misma evaluación. Ok, así es que nos vemos el próximo sábado si Dios quiere, que posiblemente sea el último. Hagan sus tareas y todo su trabajo porque esa es la evaluación, esa es su nota. Yo no doy exámenes. Le podría dar un examen teórico, pero no práctico. Ok, lo voy a pensar a ver si por lo menos al final le damos un examen, que debe ser el último día, sábado 23.
sería. Todavía nos quedan 2 días más. O sea, el próximo y el siguiente. Ok. Nos vemos entonces. Ya ustedes saben. La próxima. Buenas noches, Buenas maestro. noches. Bye. Bueno, Buenas noches. Adiós, cuídense. Bye bye. Buenas noches.